Ahora sí, el estudio de un diodo real, que ya hemos dicho que un diodo real es la unión de un material tipo P con un material tipo N. Queremos que el comportamiento de ese diodo pues, se acerque lo más posible a lo que es un diodo ideal, que se debe comportar como un corto o como un circuito abierto. Eso es lo que queremos lograr con un diodo real, se acerque lo más posible al ideal. Recordemos que es un material tipo P. Un material tipo P es un material donde los portadores mayoritarios son los huecos, y son mayoritarios porque aparecen de dos fenómenos: el efecto térmico y el efecto dopaje. El efecto dopaje pues, es mucho más importante en mayor número que el térmico, por lo tanto hay muchos huecos, y hay unos pocos electrones que ya saben que aparecen solamente por efecto térmico. Esa va a ser nuestra simbología. En el caso del material tipo N es al contrario. Hay portadores mayoritarios, son los electrones, porque aparecen por efecto térmico y por efecto de dopaje. Y hay unos pocos electrones que vienen por el efecto térmico. Y eso aparecería. Pero hay que recordar cómo aparecen los huecos en el dopaje y cómo aparecen los electrones del dopaje. Lo vamos a hacer aquí de una manera degustativa. Aquí, acuérdense que yo tengo un átomo de semiconductor, que es un átomo que tiene enlaces covalentes con sus vecinos. Han hecho enlaces covalentes. Y dopar es reemplazar átomos por átomos que tengan o 5 electrones o 3 electrones. Si son 5 electrones, entonces lo que hice fue coger y reemplacé este átomo, traje uno que tenía 5 electrones de valencia y apareció un electrón libre. Ese es el material tipo N, este electrón es el que estoy pintando acá. Pero nosotros sabemos que el átomo que trajimos es eléctricamente neutro. El número de protones es igual al número de electrones. Si por algún motivo este electrón libre se desplaza, esto perdió su equilibrio. Ese átomo que yo traje ahora tiene un electrón de menos, quiere decir que quedó cargado positivamente, o sea, se ionizó positivamente. Quiere decir que yo voy a representar que por cada electrón que se vaya de esta estructura va a quedar un ion positivo. Entonces, por cada electrón libre de dopaje, si ese electrón se va, se pierde el equilibrio y aparece un ion positivo. Obviamente esos iones positivos son átomos cargados positivamente, no se mueven, lo que se van a mover son los electrones y los huecos. Por lo tanto, no participan en la corriente eléctrica. En el caso de los material tipo P, lo que hicimos fue traer uno de 3 electrones de valencia y dejar un sitio donde no hay electrón, entonces aquí se hace el fenómeno del hueco. Pero nuevamente ese átomo que yo traje es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que si llega un electrón de afuera y tapa este hueco, se rompió el equilibrio eléctrico, va a haber un electrón de más, quiere decir que esa estructura o ese átomo se ionizó negativamente. Entonces vamos a decir que por cada hueco que se tape con un electrón va a aparecer, un electrón, ya, un ion negativo.
Entonces lo estoy pintando de esa manera, pues se lo pueden completar, pues aquí todo está ahí. Y eso es lo que sucede. Pero ¿qué va a suceder ahora cuando yo los puse en contacto? Va a suceder algo que se llama la corriente de difusión. La corriente de difusión es lo siguiente: aquí hay una alta concentración de huecos, aquí hay poquitos huecos. Lo que se llama difusión es que estos huecos que están en gran cantidad aquí menos, se tratan de difundir hacia donde hay menos. Y después de un tiempo, si no sucediera ningún fenómeno, estos huecos quedan repartidos en todo el material. Lo mismo de los electrones. Aquí hay una gran cantidad de electrones, aquí hay poquitos. Entonces la idea es que estos electrones se quieren venir hacia acá y distribuirse en todo el material. Quiere decir que apareció una corriente que vamos a llamar de difusión, que es una corriente de huecos que vienen hacia acá y de electrones que vienen en sentido contrario. Esto por difusión. Difusión. Pero ¿qué va a suceder? Estos electrones que se mueven hacia acá encuentran un hueco y se va a recombinar. O este hueco pasa para acá, se va a recombinar. Y en la frontera empieza a haber una recombinación para electrón-huecos, donde tapa carga negativa en este lado y carga positiva en este lado. O sea, se forma una zona donde hay un campo eléctrico, donde ese campo eléctrico es el negativo aquí y el positivo acá. ¿Qué hace ese campo eléctrico creado? Pues este potencial positivo rechaza estos huecos y este potencial negativo de acá rechaza estos electrones. Quiere decir que la corriente del mayoritario cesa, ya no puede haber más difusión porque se crea un campo que rechaza el que lo produjo. Pero entonces, al aparecer un campo eléctrico, viene lo que se llama la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es la corriente debido a la presencia de un campo eléctrico, que es el que conocemos nosotros en circuitos. Si hay una diferencia de potencial, los electrones se van a mover hacia el positivo. Y en este caso, los huecos se van a mover hacia el negativo. Quiere decir que como aquí hay poquitos electrones y aparece un campo eléctrico, estos electrones se van a tender a mover así. Y los huecos, que están aquí pocos, se van a mover hacia el potencial negativo. Y se produce una corriente minoritaria. Pero cada vez que pase electrones hacia aquí, vuelve y se pierde el equilibrio y aparece el fenómeno de difusión, hasta que llega un momento en que las dos corrientes se anulan. Esta corriente se anula con esta corriente de huecos se anula con la otra, y el resultado neto es que no hay corriente. Por lo tanto, en un diodo no va a haber corriente inicialmente. Esto se le coloca un contacto metálico y esta parte se le llama a la zona P un ánodo, o sea, el ánodo. Y aquí se coloca un contacto metálico y esto se llama el cátodo. Entonces, la zona P es el ánodo, la zona N es el cátodo. Y eso sería un diodo inicialmente en reposo, donde la corriente neta que circula es una corriente cero. Ya estaríamos en este punto. No hay voltaje, no hay corriente. Ahora vamos a ver qué es polarización directo y qué es polarización inversa. Directo es que queremos que los electrones y huecos mayoritarios se muevan, que estos huecos se muevan hacia acá y los electrones se muevan acá para que produzcan corriente en gran cantidad. Para que estos electrones se vengan hacia acá, aquí tengo que colocar un potencial positivo y aquí un potencial negativo. Y lo voy a hacer así, lo voy subiendo. Entonces voy a subir este campo eléctrico, pero acuerde que cuando ya quiero aplicar un campo eléctrico, ya hay uno creado en la mitad donde se opone a esa corriente que yo quiero crear. Entonces, para que estos huecos se puedan ir hacia allá y estos electrones vengan hacia el otro lado,
hay que vencer esta barrera de potencial, este potencial que apareció, llamémoslo B gamma, este potencial que apareció ahí. Entonces usted no empieza a subir el campo eléctrico externo y hasta que no venza esto, estos electrones no logran cruzar ni estos huecos logran. Una vez lo venzan, entonces empieza a crecer la corriente. Y eso se llama polarización en directo. La polarización en directo es lo siguiente. Voy a representar mi diodo así. Este es el ánodo y este es el cátodo. Si le pongo el positivo aquí y el negativo acá y vence, aquí se va a producir una corriente grande. Sería polarización en directo. ¿Qué es polarización en inverso? Polarización en inverso es colocar un potencial que rechace los electrones aquí y un potencial que rechace los huecos acá. O sea, escoger el diodo y en el ánodo colocar un negativo y en el cátodo un positivo. ¿Qué va a pasar? Que este campo eléctrico se suma con este y se opone a la corriente de portadores mayoritarios. Pero los portadores minoritarios, o sea, estos huecos y estos electrones en pequeña cantidad sí se van a poder desplazar. O sea, lo único que va a prevalecer ahí es corriente de portadores minoritarios y aparece entonces que la corriente pequeña, pero se produce una corriente. Entonces tenemos que la curva de un diodo real es así. Hasta que no venza el B gamma, la corriente no empieza a crecer y en inverso hay una pequeña corriente debido a los portadores minoritarios. Y eso es un diodo real.